Ministerios Internacional Sendas de Gracia presenta La Voz del Evangelio con el pastor Corny Sánchez. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga a los hermanos y de igual manera bendiga a Dios a los amigos que nos escuchan, a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación que hasta el día de hoy Dios nos ha proporcionado y nos ha facilitado a cada uno de nosotros para que al momento de hacer buen uso de ellos podamos extender el evangelio del reino de Dios. Ha sido de gran bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios y a su vez ha sido de gran bendición el poder difundir el evangelio de Cristo por todas las redes sociales y cada uno de los medios que Dios nos ha regalado. Queremos dar continuidad al tópico que hemos estado compartiendo con ustedes y es el tópico de la seguridad en Cristo. Sin lugar a dudas, ha sido de gran edificación para muchas vidas. Espero que de igual manera el evangelio de Cristo, por medio de esta enseñanza, se siga extendiendo hasta los confines de la tierra. Hemos estado hablando acerca de la seguridad en Cristo y de manera inicial comenzamos compartiendo con ustedes acerca de la carta del apóstol Pablo en su capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hemos dado continuidad a diferentes principios, fundamentos, los cuales sustentan la doctrina de la elección y la predestinación. En término llano, la doctrina de la salvación. Hoy vamos a dar continuidad, pero haciendo uso de un tema elemental que sin lugar a duda deberá estar concatenado en ese tema. Y para eso vamos a hablar acerca de la inhabilidad moral del hombre. La inhabilidad moral del hombre, que tiene que ver con la naturaleza caída, la imposibilidad de un hombre o de un ser que después de haber caído en el pecado, quedó totalmente imposibilitado de poder hacer algo bueno, provechoso y de poder tener acceso a la presencia de Dios. Quiero que vayamos de inmediato a Ezequiel capítulo 37, en su versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ello.
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjese cómo termina el capítulo en el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Sin lugar a duda, uno de los temas más controversiales en la comunidad de fe, la Iglesia Cristiana Evangélica, ha sido el tema del libre albedrío. Ese es uno de ellos. Otros de los tantos temas controversiales, la llenura del Espíritu Santo. Otro tema controversial, el hablar en lenguas. Y otro de los tantos que hasta hoy se ha prestado para difundirse y traer grandes polémicas y controversia es el tema de la seguridad de la salvación. Siempre creo que en la medida en que nosotros vayamos a la palabra de Dios y tengamos una correcta interpretación, jamás nos vamos a prestar para entrar en contradicciones. Usted únicamente procurará predicar la palabra de Dios tal y como ha sido escrita. No pretendo con esto que muchos de los que ya han asumido una postura firme por el tipo de interpretación que les han dado a la lectura de la palabra, suelan cambiar y asumir un concepto como el que estamos enseñando en este día. En lo personal, como pastor de una congregación del pueblo de Cristo, nosotros buscamos predicar sobre la base del fundamento que los apóstoles establecieron, en lo cual ha sido edificada la iglesia de Cristo. Cuando hablamos del libre albedrío, siempre vamos a tocar el tema de la imposibilidad del hombre en su naturaleza caída, la inhabilidad, la incapacidad de poder vivir la vida que agrada al Señor. No existe de ninguna manera la posibilidad de que el hombre en su naturaleza caída ni siquiera pueda acercarse a Dios. Tenemos un caso muy interesante, está en Juan capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 21, narra la historia de un hombre llamado Nicodemo, quien se allega a Jesús, y lo que él suele compartir con Jesús es que las obras y milagros que Jesús solía hacer
habían causado grande impacto en él. Y él dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque solamente de esa manera podrías hacer las cosas que tú haces. Jesús automáticamente comienza a dialogar con Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo reacciona a la postura del maestro y le dice que como un hombre siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. Jesús nuevamente le responde y le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Todos sabemos lo que representa el agua en la palabra y, sin lugar a duda, la palabra de Dios es una tipología. El agua es una tipología de la palabra de Dios, representa la palabra de Dios. Y obviamente el espíritu es el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu. Obviamente Nicodemo responde y dice que es imposible que un hombre pueda entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Entonces, sin lugar a duda, queda debidamente afirmado el hecho de que el nuevo nacimiento es un acto sobrenatural, es un acto milagroso que ha sido únicamente reservado para los que son de Cristo. Los que son de Cristo, los que son de Cristo han de experimentar tal experiencia. Ninguno de ellos se quedará sin haber nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo le permitirá conseguir la naturaleza de Cristo. El hombre en su pecado concibe en sí mismo la naturaleza de un hombre caído, pero luego, después de haber venido a Cristo, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, él consigue tener una naturaleza conforme a la de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que la condición en la que nos encontrábamos antes fue Dios el que nos proporcionó vida. Nosotros no nos acercamos a Él. El hombre es incapaz de poder acercarse a Dios. Él no tiene la capacidad de poder hacerlo. Número uno, porque está muerto. Fíjese que todavía ni siquiera estamos tocando el término está perdido. Y si vamos a la historia del hijo pródigo, cuando el padre va al encuentro de su hijo y se reúne con su hijo en su casa y comienza a celebrar y a hacer fiesta, dice, celebremos y hagamos fiesta porque mi hijo, estaba muerto. Entonces, esta terminología abunda tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Habla de una condición y la condición en la que nos encontrábamos es la siguiente: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros vemos la lectura que acabamos de leer en Ezequiel 37, dice la palabra que Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos y le preguntó y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y vemos que Jesús le dice, solo tú, dice que Ezequiel le dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces, naturalmente, hay una imposibilidad que se refleja allí, que a no ser porque Dios le proporcione o ponga en ello un espíritu del cual nosotros sabemos que es el espíritu que da vida, el espíritu de Dios, ellos no podrían concebir carne, tendones y consecuentemente levantarse de aquel lugar. Entonces, hay un dato muy importante
Y es el dato que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Entonces, al ir allí, nosotros vamos a ver algo importante: imposibilidad, inhabilidad. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, escuche esto, escuche, no puede. ¿Cómo dice? Dice, respondiendo Jesús le dijo: amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede. ¿Cómo dice? No puede. Escucho a la gente y en una ocasión tuve la oportunidad de compartirle a una joven mujer que al yo compartirle esta enseñanza, ella decía: me parece que ese aspecto de Dios denota a un Dios injusto, porque no puede perderse alguien que ha venido a Cristo y que un día confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Y le hablaba obviamente de la doctrina de la elección y de la predestinación. Y el problema está, hermano, en que nosotros no leemos con detenimiento. Fíjese, escuche esto, el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: amén, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Fíjense, desde el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, son tres pasajes fundamentales para determinar la inhabilidad de un hombre espiritualmente muerto, caído, sin actitud de poder hacer algo correcto. Dice, amén, amén, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En cambio, usted se ocupa todos los días en querer hacer obras muertas, considerando que usted podrá tener acceso al reino de los cielos a través de sus obras muertas. Usted podrá hacer y tener la mejor intención al momento de poder realizar algo para Dios, pero si sus obras, sus acciones no obedecen a una nueva naturaleza, es un caso perdido. Número dos, lo que usted está haciendo allí, usted lo está haciendo no como para ganar algo, sino como consecuencia de lo que usted ha pasado a ser en Cristo Jesús, según la nueva naturaleza que usted ha conseguido tener. Y esa nueva naturaleza se consigue a través de un nuevo nacimiento. Y dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, escuche subraye esas palabras, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, amén, amén, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar otra vez. Inhabilidad, inhabilidad moral, inhabilidad espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, amén, amén, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, hermanos, vimos que allí se refleja una incapacidad, una imposibilidad, una inhabilidad moral, que de acuerdo a la naturaleza en que el hombre se encuentra antes de Cristo, entrar a él implica que él no puede, él está muerto. Entonces, es ahí donde el apóstol Pablo reúne estos argumentos y principios fundamentales para decirle a los efesios que él nos había dado vida cuando nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Igual Ezequiel 37. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces, hermanos, es importante estudiar estos principios al momento de hablar de la seguridad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios se refleja en su Hijo. Y todo aquel a quien el Hijo ha rescatado, el amor de Dios es suficiente para sostenerlo. Oído a eso, el amor de Dios es suficiente para sostenerlo. Y fíjese que dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no solamente nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Él nos sostiene por medio del amor de nuestro Padre. No solamente nos proporciona el Espíritu, no solamente nos da la bendición de nacer de nuevo, no solamente nos da la bendición de haber sido salvo por medio de su gracia, sino que también nos sostiene. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, este gran misterio de la salvación obedece a lo siguiente. Es un acto milagroso, es un acto sobrenatural. Es por eso que nosotros sustentamos el hecho de que nosotros no buscamos el no fallar a Dios como si diariamente estuviéramos luchando con tal de no querer hacer algo, sino que automáticamente pasamos a tener la naturaleza de Cristo que nos ha sido dada a través del agua y del Espíritu, lo cual hoy podemos sintetizar y decir nuevo nacimiento. Eso nos llevará cada día a odiar el pecado, a renunciar al pecado. Y no significa que nosotros en su momento no caigamos en algunas tentaciones producto de nuestros deseos pecaminosos y de nuestros deseos carnales. Decíamos que no existe el cristiano carnal. No existe. Decíamos en Romanos 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no existe un creyente carnal, es decir, alguien que se diga creyente y que permanezca viviendo según la carne. ¿Que puede caer? Sí, puede caer. ¿Que puede fallar? Claro que falla. Todo cristiano falla. Todo cristiano comete errores. Todo cristiano comete faltas. El problema de aquellos que quieren sustentar su salvación y su seguridad en Cristo a través de las obras, el día que cometen un error se quieren enterrar porque son moralistas, son creyentes legalistas.
que quieren vivir una vida de santidad a través de una santidad externa. Son creyentes que quieren vivir de la apariencia y quieren mantener una apariencia buena ante la gente de afuera. ¿Es malo eso? No, no es malo. Pero ellos siempre buscan tener una buena reputación con el de afuera y el honor y la causa por la cual ellos consideran que van a obtener la salvación es por eso. Ahora, vamos a buscar el otro contraste. Cuando vivimos una vida moralmente intachable para con el de afuera y una santidad que se refleja hacia afuera, no es con la finalidad de poder obtener un regalo que ya se nos dio, sino que consecuentemente hemos nacido de nuevo, entonces procuramos vivir la vida de Cristo. Cristo empieza a vivir su vida en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, es importante que entendamos el hecho de que nosotros no vivimos la vida que agrada a Cristo, considerando que en la medida en que procuramos vivir sin tacha alguna y con una moral intachable para con el de afuera, ya eso nos va a ir acumulando puntos para nosotros obtener la salvación. Todas esas cosas buenas, una moral intachable, una vida recta y una vida íntegra en calidad de cristianos, es lo que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios producen en un creyente que ha nacido de nuevo. Entonces, tenemos que tomar en consideración esa parte. El hombre en su naturaleza caída no puede agradar a Dios. Es incapaz de hacerlo. El versículo 3 del capítulo 8 de Romanos dice, porque lo que era imposible para la ley, no era imposible para la ley, era imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque éramos débiles a causa de nuestra carne. Y dice la palabra que Dios entonces envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Con qué fin? Con el fin de que la justicia de Dios se cumpliese en cada uno de nosotros. Ese es el fin, el propósito, que se cumpliese la justicia de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud de un carnal? Decíamos, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Por eso decimos nosotros y sustentamos que un creyente nacido de nuevo, alguien que está en Cristo, no busca agradarse a sí mismo y no busca satisfacer su propia carne. Él cada día procurará poner en alto el nombre de Jesucristo, glorificar a Dios en toda su manera de vivir. Seguiremos entonces, hermanos, y seguiremos dando continuidad a esta enseñanza acerca de la seguridad en Cristo. Esperamos en Dios que este tema haya sido de edificación a su vida, de bendición, de enriquecimiento y crecimiento para con su vida diaria. Dios le bendiga, será hasta la próxima. Dios le guarde. Este programa fue producido por el Ministerio de Comunicaciones Sendas de Gracia y la contribución de los que nos hacen llegar su aporte a Ministerios Internacional Sendas de Gracia. Si tiene alguna petición de oración, escríbanos a cornisanchez@gmail.com o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos que este y otros programas hayan sido de bendición a su vida. Será hasta otra entrega. Dios les bendiga.